¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, bastante complejo y apasionante, el multiculturalismo y cómo se lleva con la democracia moderna. Es una conversación que, créanme, está redibujando el mapa de muchísimos países. Y todo arranca con esta pregunta. Piénselo un momento. ¿De verdad basta con tener derechos universales para todos? ¿O la verdadera igualdad exige algo más? Exige que reconozcamos y, sobre todo, que le hagamos espacio a nuestras diferencias. Justo ese es el nudo que el multiculturalismo intenta desatar. Ok, ¿y cómo fue que llegamos a este punto? ¿En qué momento la identidad cultural pasó de ser algo personal a convertirse en una fuerza política tan, pero tan poderosa? Para entenderlo, hay que echar un vistazo unas cuantas décadas para atrás. El final del siglo XX fue un verdadero torbellino. En los 70, la migración masiva empezó a cambiarle la cara a muchos países. Luego, en el 89, la caída del muro de Berlín no solo significó el fin de la Guerra Fría, sino que también despertó nacionalismos que parecían dormidos. Si a eso le sumamos la globalización de los 90 y los conflictos que vinieron después, bueno, teníamos el escenario perfecto para que un montón de grupos alzaran la voz pidiendo ser vistos y escuchados. Y para que nos demos una idea de la escala de la que hablamos, se calcula que hay unos 98 millones de migrantes nada más entre Europa y América, una cifra gigantesca que hizo imposible seguir ignorando la conversación sobre la diversidad cultural. Ahora, ojo, no todas las demandas son iguales. Podemos identificar, digamos, tres grandes voces. Por un lado, están los pueblos indígenas, que reclaman una deuda histórica, derechos que les fueron arrebatados. Luego, los grupos de inmigrantes, que lo que buscan es integrarse, sí, pero sin tener que renunciar a su identidad. Y finalmente, lo que llamamos minorías nacionales, grupos que se organizan por valores comunes o por haber sido excluidos y que pelean por un lugar más justo en la sociedad. Como era de esperarse, todo este movimiento generó debates filosóficos muy intensos. Y es aquí donde vemos chocar dos maneras muy distintas de entender qué es una sociedad justa. Por un lado está el pleito entre liberales y comunitaristas. Para los liberales, la libertad del individuo es sagrada, es lo más importante, y los derechos de un grupo no pueden bajo ninguna circunstancia aplastar la autonomía de una persona. Pero los comunitaristas responden: un momento, nosotros somos quienes somos gracias a nuestra comunidad, y por eso proteger a esa comunidad es clave para proteger nuestra propia identidad. Y por otro lado está la tensión entre republicanos y diferencialistas. La idea republicana, la del famoso melting pot o crisol de razas, es que el Estado debe ser neutral, ciego al color. La cultura, dicen, es para la casa. En la esfera pública todos somos ciudadanos y punto. Pero los diferencialistas argumentan que esa supuesta neutralidad es un mito, que ignorar las diferencias en realidad es una forma de imponer la cultura dominante y así perpetuar la desigualdad. Y es súper importante señalar que hay críticas muy severas contra todo esto. El filósofo Giovanni Sartori, por ejemplo, no veía el multiculturalismo como un camino hacia la igualdad. Para él era, y lo cito, una máquina de la diversidad. Un proyecto que, en su opinión, lo único que hace es crear divisiones y romper a la sociedad en pedacitos. Pero a pesar de estas polémicas tan fuertes, lo más fascinante es que sí han surgido algunos acuerdos. Hoy en día, la mayoría de las democracias aceptan tres ideas clave. 1. Que proteger una cultura es un derecho. 2. Que nadie debe sufrir discriminación. Y 3. La que quizá es la más importante, que no se puede tratar igual a los desiguales. La verdadera equidad exige reconocer que no todos arrancamos desde la misma línea de salida. Y justo este consenso nos lleva a la siguiente etapa del debate, porque ya no se trata solo de un reconocimiento simbólico, de una palmadita en la espalda. Ahora se trata de una demanda de derechos políticos reales, tangibles y de una redistribución del poder. Aquí nos sirve muchísimo la distinción que hace el filósofo Will Kymlicka. Él habla de dos tipos de derechos. Primero, las protecciones externas, que son como un escudo para que un grupo minoritario se pueda defender de la presión de la cultura dominante. Y segundo, las restricciones internas, que son las reglas que un grupo le impone a sus propios miembros para mantenerse unido. Y es aquí donde la cosa se pone más polémica. Las protecciones externas son bastante fáciles de entender. Estamos hablando de cosas concretas, como cuotas o escaños reservados en los congresos, la creación de distritos electorales especiales para darles voz a las minorías, el reconocimiento de derechos sobre tierras ancestrales o incluso el derecho a tener un autogobierno para ciertos asuntos. Pero las restricciones internas, esas son mucho más complejas, porque pueden chocar de frente con la libertad individual. Pasa cuando un grupo, con la intención de preservar su cultura, limita las opciones de su propia gente. Esto crea una tensión enorme con los valores de una democracia liberal, que al final del día siempre va a buscar proteger al individuo.
Bueno, dejemos un poco la teoría y veamos cómo aterriza todo esto en el mundo real. Para eso, vámonos a América Latina, una región que se ha convertido en un auténtico laboratorio de políticas multiculturales, sobre todo en lo que se refiere a los pueblos indígenas. ¿Y por qué ahí? La razón es contundente. Solo en las regiones de Mesoamérica y los Andes, el 43% de la población se considera indígena. Imagínense, es una presencia demográfica y cultural masiva que, por supuesto, se ha convertido en un motor de cambios políticos profundísimos. Ahora, lo que es realmente interesante es ver cómo cada país ha respondido de forma distinta. En Bolivia, por ejemplo, con un 70% de población indígena, su constitución permite que sus propias organizaciones postulen candidatos a cargos públicos. Ecuador, por su lado, creó distritos electorales especiales. Y México, por ejemplo, ya reconoce en su constitución la naturaleza pluricultural de la nación. Un factor clave que impulsó todo esto en la región fue el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este tratado de 1989 fue la punta de lanza, porque estableció un estándar global, definió qué es un pueblo indígena, reconoció el derecho a que ellos mismos se identifiquen como tales y, sobre todo, les dio a los movimientos una herramienta legal potentísima para exigir sus derechos en sus propios países. Entonces, después de todo este recorrido, ¿en qué punto estamos parados? Bueno, la lucha por el reconocimiento ha conseguido victorias enormes, pero la verdad es que el viaje está muy lejos de terminar. El punto crucial ahora es este. Ya no es suficiente tener derechos escritos en una constitución. La verdadera batalla, la nueva frontera, es cómo traducir esas promesas en papel a poder político real, a una mejor calidad de vida y a un desarrollo que de verdad sea justo y equitativo para todos. Y eso nos regresa a la gran pregunta. Quizás la pregunta del millón para nuestra era. En un mundo cada vez más diverso y conectado, ¿cómo le hacemos para construir sociedades que sean al mismo tiempo unidas y justas? ¿Cómo equilibramos la necesidad de unidad nacional con la demanda de justicia cultural? La respuesta, claro, sigue en construcción.